Vamos a orar por nuestro pastor. Gracias, Señor. Gracias te damos por nuestro pastor, Señor bendito. Gracias, Señor, por la palabra que Él trae, Señor, porque previamente tú se la has puesto a Él, Señor. Muchas gracias, Señor. Sigue utilizándole, síguele dando palabra, Padre Santo, para animar a su iglesia, para todo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que sea tu palabra, Padre, la que tú, Señor, abras nuestros oídos para poder escucharla, Señor, poder entenderla y poder ponerla en práctica, Señor. Muchas gracias por todo en tu nombre. Amén. 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 Aleluya. Gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes traer un poco de agua? Sí. Santo es el Señor. Bueno, estamos alegres y felices en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en la presencia del Señor? Alguien dijo que no es como comienza la carrera, es como acaba. Así que el apóstol Pablo decía, yo corro legítimamente. Eso quiere decir, de acuerdo a las reglas. El apóstol Pablo decía que él no quería ser descalificado y hablaba como aquel que todavía no lo había conseguido, pero corría para llegar al fin. Amén. Así que la fe es una batalla, el cristianismo es una carrera. Así que, disculpad. Así que si alguien ha corrido alguna vez media maratón como hay hoy, sabe lo que cansa correr. Por eso la Biblia le decía el apóstol Pablo a Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha. No dice para nada, hay que moverse un poco, y hay que hacer ejercicio y hay que andar, y hay que moverse, pero dice que para poco aprovecha. Dice más bien ejercítate para la piedad. Así que la fe, la piedad, el evangelio, el cristianismo es un ejercicio. Nos vamos ejercitando y nos van saliendo las abdominales espirituales. El pectoral espiritual, en fin, la condición física espiritual. Amén. Así que recuerdo a nuestro pastor Florentino que yo veía a ese hombre y yo decía, ¿de dónde sacará este hombre las fuerzas para... Hacía con más de 80 años, él se hacía, muchos días iba a predicar a la radio, a Radio Vida, y cogía el coche y se iba tranquilito, aunque los trailers lo adelantaban. Por eso dejó de ir, porque los trailers lo adelantaban y al final digo, pastor, es que al final, hermano, es un riesgo. Pero tenía una fuerza y una cosa, porque claro, usted ve a alguien. Recuerdo que cuando partió con el Señor vino un pastor, Ángel Luis, él es de Casa de Oración de Madrid, y dice que él estaba en una denominación suiza. Y dice que cuando conoció al pastor Florentino, nuestro pastor, dice que se alquiló una cabaña cerca de la Celsa, en Vallecas, donde estaba todo el meollo. Ahí había asesinatos, robos, era un sitio muy peligroso, pero él se alquiló una cabaña allí. Y dice que lo llamaba a las 4 de la mañana y dice que cuando llevábamos una hora orando, dice, a mí ya se me había acabado todas las palabras ya. Dice, pero cuando llevábamos 3 horas a mí me impactaba, pero ya cuando llevábamos 7 yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Así que la fe es un ejercicio. Y el pastor Florentino siempre nos enseñó a orar en la palabra. Cuando usted ora a través de la palabra, pues imagínese de Génesis y Apocalipsis. Es una oratoria, orar es una oratoria, es hablar con el Señor. La palabra, Dios habla contigo a través de la palabra y tú hablas con Él a través de la palabra. Y cuando te das cuenta y aprendemos a orar de esa forma, pues el tiempo claro, falta tiempo y a veces hasta fuerza. Pero la fe es un ejercicio, no debiéramos de frustrarnos, no debiéramos de... Porque pues, muchas veces pues, fallamos, caemos, tropezamos, el Señor está diciendo, venga, levántate
que continuar, es como tu hijo, ¿no? Cuando tropieza y se cae, ¿no? No lo dejas ahí tirado, le echas la mano, venga hijo, que hay que... Cuando tu hijo comete un fallo, un error, no lo desechas, pues imagínate Dios. Si dice, si vosotros siendo malos le dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu? Así que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Y nosotros le pertenecemos a Él, pero hay áreas que nos cuesta entregarles, áreas que todavía no hemos vencido, áreas que en todos hay un síntoma egocéntrico y egoísta. Nosotros hoy le entregamos el corazón al Señor y mañana tendemos a quitárselo. Entonces, ese es el ejercicio, aprender a caminar con el Señor, entregar nuestras vidas, disfrutar de lo que Él nos ha dado. Amén. Y todo eso va entretejido a los tiempos, a los eventos proféticos, a la consumación de los tiempos. Todo va afectando. Entonces estamos en un tiempo en el que pues, los tiempos están muy avanzados. Tenemos un síntoma, yo creo que universal. Muchos sentimos que el Señor está a la puerta, está muy cerca para venir, yo creo, en un arrebatamiento. Lo creo parcial, además, ojalá yo me equivoque y huele toda la iglesia, pero yo creo que va a ser un arrebatamiento parcial. Y ojalá, ¿no? yo me equivoque y toda la iglesia huele. También yo creo que el Señor va a hacer un evento para preparar a su iglesia. Así que siga luchando, siga sembrando su vida, siga conociendo al Señor. Hay una realidad en Cristo, y es que lo que el Señor ha dicho se materializa. Eso es lo hermoso. Esa es la expectativa espiritual bíblica. La palabra es espíritu y vida, pero es espíritu y vida porque se materializa a través del espíritu. Entonces, es muy hermoso, ¿no? Saber que hay una expectativa totalmente diferente a la del mundo. ¿Alguien ha visto el documental El Impacto? Es un documental, ha salido, hace ya un tiempo que ha salido. Hubo un agente del FBI, gente que ha trabajado para la inteligencia de Estados Unidos, gente que tiene... Ustedes saben que Estados Unidos fue establecida sobre la Biblia, de hecho se dice que es la segunda Israel, y por eso se le va a demandar más. Y hay mucha gente que tiene mucha moral en Estados Unidos y es muy celosa de la realidad que viven. Y hay gente de inteligencia en Estados Unidos, gente de altos cargos, claro, los tiempos se van cumpliendo, hay gente que se impacta porque tienen la información, saben lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por los cargos que tienen. A lo largo de la historia Dios siempre ha levantado gente a todos los niveles. Usted puede ver un vagabundo, un ungido, que el Señor lo trae y lo restaura, y usted puede ver a alguien que creció en el sistema académico, empresarial, de cualquier índole, y lo puede ver también a los pies del Señor. O sea, el Señor no hace acepción de personas. Pero Él dice que no hay nada oculto, que no haya de salir a la luz. Amén. Pues ese documental lo empezó a hacer gente de la inteligencia estadounidense. Y lo que ustedes, no sé si recuerdan, la semana pasada que estábamos hablando, yo tengo un amigo que es profesor de filosofía, y el mundo siempre es movido a través de puntos de pensamiento, de puntos filosóficos. Vosotros sois maestros, sois profesores, habéis enseñado en la escuela, y vosotros sabéis, ¿no? Que la sociedad siempre es movida por Sergio también es profesor, saben que la filosofía siempre mueve a la sociedad. Así que este documental lo empezó a crear gente con una información muy sensible. Y entonces esta gente escogió a alguien, unos productores, unos directivos de cámara y todo eso. Entonces empezaron a hacer, el documental dura 8 horas y algo. Y entonces toda esta gente de la inteligencia empezaron a sacar los planes ocultos de cómo el enemigo va a hacer lo que quiere conseguir. Pues sabemos que
está en la plataforma del anticristo, está ya, se ve, ¿no? El enemigo se ha quitado la careta y se ve con claridad. Pero tuvieron un problema, y el problema es que los productores de cámara y todo eso querían sacar el documental ya. Pero por la información, la gente de inteligencia y toda esa gente de arriba grande decían, no, todavía no lo vamos a sacar porque no sabemos cómo va a afectar, estamos esperando, pidiendo dirección, esperaron, ¿no? Entonces sale el hombre que realmente hace el documental, que tiene toda la información, sale hablando, explicando que el cámara y toda la gente de producción lo traicionaron y sacaron el documental sin su permiso. Y han sacado el documental, es un documental, mis hermanos, que si ustedes lo ven, o sea, van a comprender cosas. Que yo sé que ya comprenden cosas y a nivel bíblico entendemos, porque la palabra es profética, es la más segura y la más firme, y ya nos sitúa y nos establece. Pero si tienen la oportunidad de verlo, búsquenlo, documental El Impacto en YouTube, lo puede ver cualquiera, pero es tremendo, es impresionante. Entonces, bueno, ahí muestra cómo mueven a las masas y cómo la gente está siendo engañada. Entonces, hay un plan antagónico de las tinieblas, porque el mundo está bajo el poder del maligno, pero hay un plan divino de parte de Dios con su iglesia. La Biblia dice que la iglesia no ignoramos las maquinaciones, el plan del enemigo, pero ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. Y el Señor me inquietó a estudiar Efesios, a que estudiáramos juntos la carta a los Efesios, y contra más la estudio es como una mina, sobre todo para este tiempo. Y hay muchas connotaciones proféticas para este tiempo. Y que verdad es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna. Es para siempre, no caduca. Los cielos y la tierra pasarán, fíjate, pero su palabra va a permanecer siempre. Y es muy importante que nosotros estemos en la Escritura. Estuve compartiendo algunos testimonios el domingo pasado, porque una de las cosas que muestra la carta a los Efesios es la lucha, es la guerra espiritual. Nosotros hablamos de guerra, pero a mí me gusta decir que nosotros la guerra ya la hemos ganado por medio de la sangre de Jesús. Pero dice Apocalipsis 13 que el diablo sabe que tiene poco tiempo y ha defendido con gran ira por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que el diablo ataca, el testimonio. Eso es lo que ataca. Y entonces dice que ha defendido con gran ira hacernos la guerra. Pero la guerra la hemos ganado, pero nosotros sentimos que hay una batalla, que hay una lucha, que hay una guerra. Y si la sientes, eso es buena señal. Lo malo es cuando usted no la siente. Pero hay que sentirla. Sobre todo cuando tú te defines por servir al Señor, por darle tu vida de verdad, por decir, plantarte delante de Él y decir, Señor, si es verdad que tú estás ahí, yo quiero conocerte, quiero servirte, quiero que tú me reveles, quiero que tú me hables. Y entonces es ahí donde yo comencé, por ejemplo. Y es impresionante cómo Dios se revela, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios te habla. Es impresionante. ¿Cuánto lo saben? Amén. O sea, bueno, amén, aleluya, gloria a Dios. Así que es una realidad, ¿no? Que Él nos está viendo, que Cristo está reinando y está ahí. Pero es necesario que nosotros lo experimentemos, porque el mundo está lleno de una oferta y una demanda para distraer, para torcer y para hacernos caer del propósito divino de Dios. Recuerden que el apóstol Juan estaba preso en Patmos por el testimonio de Jesús. Dice que él estaba preso por el testimonio de Jesús. Dice que las almas de los que habían sido decapitados, dicen, por el testimonio de Jesús. Ese es el porqué. O sea, es decir, Caín mata a Abel por el testimonio, por su forma de adorar, por su fe, por su forma de servir a Dios. Van a haber cosas que te van a querer matar, que te van a querer cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque el enemigo persigue el testimonio.
Recuerden que en Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 8, hay un ángel mostrándole a Juan, él está hablando de las bodas del Cordero, y el ángel revela algo muy poderoso que yo no lo había visto, y el Señor me lo mostró hace ya un tiempo, y yo me quedé impresionado, tocó mi corazón ese rema. Y el ángel, Juan se postra para adorar al ángel, le dice: levántate, no lo hagas, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el objetivo profético de la palabra es revelarte quién es Jesús, no solamente revelártelo, sino impartírtelo. Por eso la leche espiritual por la cual tú vas creciendo y se va materializando el fruto del espíritu, la vida de Jesús. Amén. Así que el asunto es que el ángel le dijo a Juan: yo soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús. O sea, para yo retener algo, primero tengo que tenerlo. Y una vez que yo lo tengo, puedo perderlo. No lo pierdo si lo retengo. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Por eso dice que la venida del Señor no será sin que venga la gran apostasía. Mucha gente se va a divorciar de la fe. El amor de muchos se va a enfriar. Muchos otros se van a despertar, y los que perseveren en ese ejercicio de piedad y de fe van a experimentar un poder tremendo de Dios. Yo lo vi en una visión a todo color una noche. O sea, según vaya creciendo la maldad, va a ir creciendo el poder de Dios. Dios no nos va a dejar. No. Pero la Biblia dice: si aún los días no fueran acortados ni los escogidos fueran salvos. El Señor viene hablando de cómo van a ir los tiempos, y de lo necesario es que tú estés entrenándote. Es como si hoy te digo: Sergio, vamos a correr la maratón hoy. A mí me meten la maratón hoy y me fundes. Llevo 3 kilómetros y es que me tiro ahí. Digo: es que no he entrenado. ¿Por qué? Porque yo para correr necesito entrenar, necesito estar preparado. Yo no puedo coger e irme a correr media maratón así por la cara. Pues hablando gentilmente, ¿no? Y vulgarmente. Y lo mismo pasa en la fe. Para yo poder resistir firme en la fe, yo tengo que nutrir mi fe, tengo que saber quién soy, quién está conmigo, tener las armas espirituales poderosas en Dios para batallar cada día. Por eso Pablo le dice a los efesios: vístanse de toda la armadura para resistir. No dice para atacar, para pelear, no, lo dice para resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque yo la guerra ya la he ganado. El enemigo me quiere a mí hacer creer que yo estoy en una guerra. No, perdona. Yo estoy en una batalla de la fe, porque mi carne está en contra del espíritu. Y yo tengo que batallar con mi propia carne, con mi propia apatía, conmigo, pero a mí Cristo me liberó del poder de las tinieblas y me trasladó a su reino. Ahora estoy yo sentado juntamente con Cristo, dice Efesios, y Él me liberó del poder de las tinieblas, y la soberanía de Dios reposa sobre nosotros, no la del enemigo. El enemigo quiere hacer creer. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en la era, en un tiempo de la humanidad que nunca hubo tanto de todo. Entonces hay tanta oferta, tanta demanda, tenemos tantas cosas, somos seducidos de tantas maneras, en tantas áreas. ¿Por qué? Porque el tiempo se va cumpliendo y el anticristo ha de manifestarse y la apostasía ha de verse y el amor de muchos tiene que enfriarse. Y eso es una realidad, y a mí eso me deja, mis hermanos, muy preocupados, o sea, conmigo mismo y con la iglesia. ¿Cómo puede ser? De hecho, nosotros como pastores y los líderes de la casa estamos trazando actividades y ejercicios para este año, quizá para el que viene, para fortalecer las vidas, pero de una forma mucho más personal, mucho más directa, para que nosotros podamos tener mucha más firmeza, mis hermanos, por los tiempos en los que estamos. Así que, pero eso se nos lo dice a nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: la iglesia no sufrirá la sana doctrina, va a apartar el oído de la verdad. Van a venir muchos pastores, muchas pastoras, habrá comezón de oír, mucha gente va a regalar el oído.
pero va a faltar lo que realmente Jesús demanda para caminar con él. Jesús dijo, yo ya no llamo siervos, llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he revelado. O sea, es decir, para yo poder caminar con Jesús en una amistad, necesito tolerar, aceptar y vivir la palabra y la escritura, saber quién es Él. Amén. Pero la palabra es espíritu y vida porque se materializa, mis hermanos. O sea, por eso dice que el que va sembrando la palabra va con su gavilla llorando. Dice, pero vuelve con regocijo una vez que ha cosechado. Entonces, mis hermanos, el mentiroso viene orando diciendo, Señor, yo me arrepiento de mi mentira, yo lo que quiero decir es la verdad, corta este pecado de mi vida, Señor, yo estafo los impuestos al gobierno, Señor, te pido perdón, dame el dominio propio, Señor, no sé, cualquier pecado que uno esté teniendo, y el Señor te da el dominio propio, el Señor te da el convencimiento, el Señor no solamente te ayuda y te da a través de tu reconocimiento y tu arrepentimiento, sino que te da lo contrario. O sea, antes mentías, ahora dices la verdad. Antes estafabas, ahora pagas. Antes odiabas, ahora amas. Antes eras altivo, ahora eres humilde. O sea, el Señor corta e imparte algo nuevo. O sea, que hay una puerta de salida. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está haciendo el diablo es agobiar las vidas de la gente con un sistema burocrático, económico, académico, empresarial, como lo que tú quieras, pero es que estemos desenfocados realmente del propósito de Dios. Y no digo que el trabajo y las cosas sean malas, pero no es lo importante y no es lo primario. Lo primario es estar con Jesús, desarrollar sus propósitos y alimentarnos bien en la palabra, en la fe, para permanecer, mis hermanos. Porque ¿qué nos iba a decir a mí que íbamos a vivir un COVID de un día para otro, encerrados en casa? Ustedes saben la de gente que cayeron de la fe, mis hermanos. Gente que se alimentaba de domingo en domingo, que no vivían realmente una relación. Entonces, yo personalmente me sentí, o sea, azotado, yo fui la repercusión de no congregarme con mi familia. O sea, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar, si va a haber un apagón de luz, si va a haber una guerra, no sabemos qué es lo que va a pasar, si se va a levantar una persecución, no sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos la palabra profética más segura que abarca los 3 tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro, y que hay una soberanía que está por encima de todo. Entonces, cuando tú creces y te fortaleces en el espíritu, todo lo vas a aguantar mejor. ¿Por qué? Porque a mucha gente los problemas los desvían. La persecución los desvían, los afanes los ahogan, las pruebas los secan, los diablos les roban la palabra en su corazón. Hay muchos ataques y hay que permanecer fuerte, es como la parábola del sembrador. Y entonces Santiago le habla a muchos en la iglesia, le dice, ustedes debiendo de ser ya maestros son como niños. Fíjense, ¿por qué? Porque tenemos que crecer, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, pero tenemos que crecer, y eso es lo que el enemigo no quiere, y ese es el punto focal. Cuidado con este que lleva el testimonio de Jesús. Es como un grano de mostaza, se ve poco, pero cuidado que el grano de mostaza crece y se hace más grande, vamos a atacarlo. Y entonces el punto focal demoníaco en el mundo espiritual se mueve de esa forma y dice, vamos a atacarlo. Entonces levanta gente que te exaspera, gente que te persigue, tu mal carácter a las 8 de la mañana recién despertadito, yo qué sé, cualquier cosa que te saque de contexto. Y entonces para eso Dios nos da las armas espirituales de poder, como puede ser el arrepentimiento. Eso es un arma de poder. El amor es otro arma de poder, la bondad, la benignidad. Congregarse, crecer, implicarse, evangelizar, leer la Biblia, orar, ayunar, buscar de Dios, rechazar, abnegar tu carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Claro, mis hermanos, y es una lucha espiritual, ¿o no? Amén. Claro, es tremendo, mis hermanos, es una lucha, pero tremendo para todos. Mis hermanos, mira, el otro día me pasó uno por aquí enfrente y me hacía los cuernos, pero aquí en mi propia cara, mis hermanos. Mira, pero así, sin más. Y yo decía, este bandido, Señor, reprenda al diablo. Y yo decía, tú necesitas a Jesús.
Pero mis hermanos, al instante le traté de forma normal. Porque, ¿sabe por qué? Si a mí Jesús me ha justificado y no me ha tratado de acuerdo a mi naturaleza, yo a esa persona no la tengo que ver así, la tengo que ver como Jesús. Porque estamos en tiempo de gracia, pero a mí me removió, digo, uy, ¿a qué saco la derecha? ¿No? Porque era como diciendo, oye, ¿qué le pasa a este? ¿No? Y el enemigo entonces empezó, yo sentí, mis hermanos, en ese momento, significa hijo de tal, que no sé qué, y vengo a inyectar, y venga a inyectar, y le dije, calla demonio, en el nombre de Jesús, ahora, enmudeces, ahora, y ahí, se tiene que callar, porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Ahora, recuerden a los hijos de Ceba, no de Esgueva, que di el nombre de un queso, intentando hablar de Ceba, que era uno de los jefes de los pastores, y dije Esgueva, y me dice mi madre, no, Esgueva es un queso, hijo. Ese es Ceba, que eran los hijos del pastor, del jefe de los sacerdotes. Y los demonios les pegaron una paliza, porque el nombre de Jesús no les funcionaba. ¿Y por qué a Pablo les funcionaba? Por la tolerancia que Pablo tenía de Jesús, del carácter, de la forma de ser. Por eso dice que tenemos la mente de Jesús. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se humilló hasta lo más bajo, tomando forma de semejante hecho a hombre. O sea, hay este mismo sentir, no te aferres a tu humanidad, despójate de tu humanidad para vivir tu divinidad, no te aferres a lo terrenal, vive humillado, quebrantado, humilde, manso, sirviendo al Señor, tolerando lo que es Jesús. Al final es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Jesús. Jesús tiene que verse en usted. Es decir, ¿cómo tú estás pidiendo a Jesús aquí? Esa es tu herencia, porque muchas veces la actividad eclesiástica ha torcido el verdadero propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que nosotros estamos perdidos, condenados en el infierno, a un lugar de tormento, y Jesús viene y nos da una salvación, y esa salvación se define en vida eterna, y esa vida eterna es orgánica, sustancial, existencial, y se materializa en usted. Entonces, esa vida ahora tenemos que nutrirla a través de la palabra son los aminoácidos, los hidratos, las proteínas, los minerales, y entonces nutre esa vida. Mire, usted abre la Biblia y dice, bueno, el Señor dice que yo soy santo, pero la verdad que me cuesta verlo, porque cuando el vecino del cuarto me mira de esa forma, digo, a que le pongo yo de... O sea, es decir, hay muchas áreas de nuestra vida que tú lo ves, pero el Señor te está diciendo, no, yo sé que tú eres de barro. Por eso la Biblia dice, vivir despojándoos del viejo hombre y vistiéndoos del nuevo. Entonces, claro, el Señor lo que hace es meterte luz. Porque Él vino a sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, cuando Él te mete la luz, ¡paf!, tú ves tus tinieblas. Y por eso Jesús dijo, vosotros no venís a la luz para que vuestras tinieblas no sean manifestadas. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a nuestros pies. Amén. Entonces, cuando te mete la palabra, ¡paf!, dices, ¡ay, Dios mío, qué feo soy! Claro, porque la Biblia dice que la palabra es el espejo, donde nosotros consideramos lo que somos. Y entonces tú te pones, ¡ay, Dios mío! Y cuando el Espíritu Santo te muestra quién eres, dices, ¡ay, Dios, aquí hay trabajo! Claro, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es sinceridad, arrepentimiento, abnegación. Pero es que a mí me apetece hacer esto. Y mis hermanos, Santiago dice que somos tentados de nuestra propia naturaleza caída. Esa palabra es que tú eres excitado al pecado, a lo malo, a la inmundicia. Y tú lo sientes, pero Pablo dice en Romanos, considéralo muerto. Ya no tiene poder sobre ti, considéralo muerto. Y dices, sí, muerto, pero lo siento. Sí, lo sientes, porque no tienes un cuerpo glorificado, pero tienes poder y dominio propio para decirle que no. Entonces te das cuenta que la batalla y la guerra está en ti. Es como un compañero. Oye, ¿cuándo vas a venir? ¿Saben que lo visitó un compañero de trabajo? Bueno, pues va a venir otro con su esposa y su hijita, que es venezolano. Entonces dice, no, es que tengo que priorizar, y le cojo la cabeza y digo, Señor, dale sabiduría para priorizar. No, es que me cuesta levantarme, que tal, no sé qué. Señor, que se acueste pronto, que duerma.
Tienes que tener sabiduría, varón. Tienes que, ya, pero es que esto, es que, ¿qué pasa? Que el enemigo inyecta pensamientos a la gente que quiere servir, a la gente que tiene un propósito. A él no le preocupa el mundano. Y entonces, mis hermanos, es constante, porque ese me estaba recordando a mí. Yo le dije a él, no, si yo el domingo también prefiero quedarme durmiendo. Y yo luego dije, pero ¿por qué dices eso? Si tú lo que quieres es venir a adorar. Serás carnal. Déjate llevar. Y ella dice, pues es que es verdad. Bueno, aquel que viene con los cuernos. De repente, ¿qué pasa, baloncito? El Señor te bendiga, me ha alegrado mucho conocerte. Dios te bendiga, guarde tu casa, tu hogar, que te meto así. No, pero tú tienes, esa es la carne. Esa es la inmundicia que quiere salir. Pero es que tú tienes que ver eso, tú tienes que delimitar. Porque la carta a los Efesios, el Espíritu Santo, la intención y el matiz de la carta a los Efesios es ese. Tira una línea que delimite lo que tú eras y lo que Dios ha hecho. Ese es el énfasis de Efesios. Luego vamos a ir avanzando en la carta y os vais a dar cuenta que es hermoso y que es una lucha y una pelea, sobre todo como tú te propongas servirle. David Wilkinson decía, contra más quieras servir, más fuerte será tu pelea. Ahora, si no pasa nada, todo bien, tomando el solecito, todo bien. Oye, pero ¿quién paga el precio de la adoración, de la búsqueda, de la intercesión, de la adoración? ¿Quién paga el precio? De cuando tú quieres hacer una cosa y dices, estoy convencido que voy a hacer esto. Ah, pues la Biblia dice otra cosa. El Espíritu me está diciendo que haga otra. El problema es cuando tienes que luchar con tu egoísmo y con tu egocentrismo. A Billy Graham, el padre, le hicieron una pregunta, con 97 años creo que tenía, antes de partir con el Señor. Le dijeron, ¿cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es el problema que tiene la gente? Y yo estaba expectante, dije, a ver qué es lo que dice. Y dice, el problema es que somos egoístas. Y yo pensé que iba a dar una gran revelación, una gran cosa. No, es el egoísmo. ¿Por qué es egoísmo? Que no das lo tuyo, que solo piensas en ti y en lo tuyo. Por eso Jesús dice, no, perdón, el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar mi cruz. Tiene que tomar su cruz. Negarse a sí mismo para ser. Entonces, claro, al varoncito que dice, ay, es que me cuesta levantarme. No, es que tú tienes que negarte a ti mismo. No, es que no me sonó el despertador. En ese momento el Espíritu me dijo, es que no lo puso. Fíjate. Y yo no le dije nada, yo me callé. Y al rato yo le dejé ahí y vino y me dijo, yo creo que es que no lo puse. Claro, porque si no lo pones, no lo escuchas. Claro, es una lucha constante, mis hermanos. Una pelea constante en todas las áreas. Pero, mis hermanos, experimentar el poder de Dios y lo sobrenatural merece la pena. Amén. Os cuento un testimonio. Cuando yo vine a Santa Pola, yo no tenía coche, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, me iba a trabajar a Alicante en el primer autobús a las 6 y venía a las 10 de la noche. Eso sumarle todo lo que era servir, porque yo desde que vine al Señor estoy sirviendo. Lo primero fue limpiar, después fue para yo, que se me mandaban lo que fuera, ir a hacer la compra, en fin. Y me acuerdo que venían hermanos y decían, ¿qué? Para el Señor, ¿no? Decía, por supuesto que para el Señor. Por supuesto. Se van a levantar voces por donde menos te lo esperes. Para cuestionar lo que Dios está haciendo contigo. Por supuesto que lo hago para el Señor. ¿Y tú qué estás haciendo? Mis hermanos, un cansancio. Ay, Dios mío. Y me dejaron una moto que si encendía la luz alumbraba más que el foco de la moto. Y me iba en esa moto y recuerdo que me iba una mañana y cae un goterón de estos goterones así que cae el primero y lo escuchas. Un goterón así, yo creo que era. Y entonces empezó a llover, yo, ay, me tengo que ir con la moto para allá. ¿Cómo me voy a poner? Todo metiéndolo en bolsas de basura, porque digo, yo me voy a mojar seguro. O sea, pero bueno, y ya el trabajo ahí.
Los compañeros me estaban mirando y decían, pero allí está, sí, me mojé. Y entonces me acuerdo que, pero fíjense mis hermanos, me acuerdo que yo cogí la moto y bueno, ya, o sea, en décima, o sea, fue salir y ya empapada, pero bueno, no pasa nada, caso de llegar. Y el Espíritu me recordó la tormenta en la que iban los discípulos en el barco y no tuvieron fe. ¿Pero a quién clamaron? A Jesús. ¿Qué hizo Jesús? A los elementos de la naturaleza les habló y los paró. Y me acordé de eso, iba en la moto y digo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, detén la lluvia. Y la lluvia hizo, ¡fu! ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Lo cuento poco este testimonio, pero eso lo viví yo y lo hablo delante del Señor. Y entonces yo dije, podía haber orado antes. Claro, y eso es lo que nos pasa, que es que la Biblia dice que somos tardos, y por eso dice ser prontos para oír y tardos para hablar. Pero a veces somos duros, nos cuesta. Pero el Espíritu nos ayuda a pedir, intercede con gemidos indecibles por nosotros. Él nos ayuda. La palabra paracleto en el griego es nuestro ayudador, Él está para ayudarnos. Mis hermanos, yo cuando vi que se cortó el agua hasta me quedé admirado, o sea, y ahí te das cuenta que te falta fe. Es que te falta creerle a Dios. Si Dios lo ha dicho y Dios lo ha hecho, puede hacerlo. Un día me bajo del camión y me tuerzo el tobillo. Caí, estaba en un campo de golf y mis hermanos, algo me hice en el tobillo, pero daño, pero de esto, pero daño, pero claro, a mí lo que me importaba es que no me hubiera visto nadie, porque me caí ahí en medio del parking, ¿sabes? Y estaba en el suelo y estaba así mirando a ver quién me había visto, ¿sabes? Como todo avergonzado, ¿sabes? Y me levanté un dolor, pero un dolor en el tobillo, digo, ay Dios mío, córtame la pierna. Y el Espíritu me dice, ora por ello. Y entonces yo digo, Padre Santo, en el nombre de Jesús se suelda todo hueso. Y empezó a entrar un frío desde la planta por toda la pierna. Yo dije, y empecé a andar, pero me dolía, pero de repente, y según iba avanzando con la carretilla, se quitó el dolor. Amén. Y fíjate que yo no sé por qué continuaba torciéndome ese tobillo. Yo creo que el Espíritu decía, mira, está sano. Y me lo torcía, pisaba agujero y me lo torcía y no le pasaba nada. Pues 2 años más tarde me caigo también, piso en un hoyo, porque iba con una carretilla, andaba mucho, imagínate 10 horas andando para allí y para acá, y me lo rompí, ¡ah! Pero me dolía más que la otra, y me acordé y dije, voy a orar, el Señor me lo sana, y digo, Padre, en el nombre de Jesús, se sana todo hueso, y no me lo sanó, y un daño, ¡ay Dios mío! Y un daño, pero llorando, mis hermanos, y llegué y me decía el encargado, sí, ahora te llevo, no, ahora me llevas, no, me llevas ya, no sé lo que te hago, llévame que no aguanto, pero un dolor inaguantable, y yo, y todo el rato, se sana, se suelda, en el nombre de Jesús, y no pasaba, mis hermanos, pero en otra ocasión pasó. O sea, es decir, si Efesios dice que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, te está diciendo que en la eternidad te vio y te conoció. Dice que cuando estemos con Él sabremos cómo fuimos conocidos por Él. Él te escoge para bendecirte con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora te redime por medio de la sangre y eres acepto en el amado, es decir, revestido de gracia. Eres escogido para bendecirte. Ahora Dios te dice, te voy a dar todo lo que necesitas. O sea, toda aquella inmundicia y todo el pecado que está produciendo la enfermedad y la vejez, porque por eso se deterioran las células, y por eso hay enfermedad, por el pecado, porque el pecado es el aguijón de la muerte. Entonces nuestra vejez, bueno, todavía soy joven, pero la vejez te da testimonio de que tienes pecado. Bueno, así es. Entonces el Señor te dice, ahora yo voy a pagar por eso y te voy a dar un cuerpo glorificado. Pero lo verás cuando estés conmigo en su plenitud. Pero voy a rendir una medida y para que tú sepas que es verdad, te voy a sellar con mi espíritu. Y esas son las arras, el anticipo. Ahora, tú tienes que saber que
que la base legal de lo que yo te estoy dando y diciendo es la muerte y el sacrificio de Jesús. Él es la puerta, Él es el acceso, Él es el camino. Solamente es en Él. Por eso la carta a los Efesios no para de enfatizar en Él, en Él, en Él, en Cristo, por medio de Él, en Él. ¿Por qué? ¿Por qué es en Él? Porque tú y yo cada día nos situamos así. Somos un alma, en el griego nefesh. O sea, tú eres... es el ser, donde están tus decisiones, tus sentidos, donde tú te vas a definir, donde tú sientes, donde esa vocecita que te dice, voy a hacer un café, un cafetito, o yo que sé, un esquí, lo que quieras. Y entonces tú tienes un ser interno, y en ese ser interno tú piensas, hablas, dices, y entonces ese es el alma. Por eso dice el avisado, ve venir el mal y se aparta, escapa por tu alma, ¿no? La lucha es tu alma. Eres tú, el alma, tú eres un alma, porque en Adán somos un alma viviente y en Cristo un espíritu vivificante. Ahora tenemos vida en el espíritu. Y entonces ese alma tiene que decidir. Ahí es donde tú te decides, porque es donde reside la personalidad, el ser, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, en fin, ahí. Entonces cada día tú tienes que estar en Sergio o en Cristo. Porque cuando tú estás en Cristo, estás en el nuevo Sergio. Entonces, qué importante es que lo de Jesús crezca en ti, se desarrolle. ¿Por qué? Porque en tus decisiones, cuando tú tienes que decidir y miras aquí, no ves nada. Porque no oras, porque no te congregas, porque no lees, porque no te alimentas, porque estás muerto espiritualmente, porque estás seco, porque no hay perspectiva. Entonces coges aquí. Y entonces, sí, me voy para aquí. Y tratar los problemas de aquí. Y ese es el problema y es hacia donde el enemigo quiere llevar. ¿Por qué persigue el testimonio de Jesús? Porque el testimonio de Jesús está aquí. Entonces yo me posiciono allí. Como Jesús lo haría, como Jesús pensaría, como Jesús decidiría. Por eso lo que destacaba en la iglesia de los Efesios era su fe en Jesucristo y en el amor por todos los santos. Amén. Eso era lo que destacaba en... Por eso la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Había una medida de la palabra de Dios muy fuerte, pero real. Como dice la Biblia, no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa perspectiva de la que yo te estoy hablando que tú tienes, no la tiene el mundo. La tienen los que han nacido de nuevo. Amén. Entonces, hay una base legal que Dios está diciendo a los Éfesos, y es la sangre de Jesús. Esa es la base. Es la sangre de Cristo. No hemos leído el texto porque dejo que fluya la palabra por el Espíritu, pero van a ver, y ya hemos leído, que la redención es por su sangre. Lo leímos en el primer capítulo, y el capítulo 2 vuelve a hacer énfasis. Es la base legal, es la sangre. ¿Por qué? Porque a veces decidimos aquí, y eso nos pasa a todos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando decides aquí tienes que decir, es verdad, perdóname, Señor. Pero ¿sabes quién te lo muestra? El espejo. El espejo. Si tú no pasas tiempo aquí, tú no eres nadie en el Señor. No eres nadie. No vas a afectar, no vas a crecer, no vas a conocer. Ahora, no solamente es aquí, sino es orar aquí. Entonces la vida del Espíritu empieza a materializarse. Entonces el Señor te escoge, te bendice, te redime, paga el precio, te provee de una nueva vida y ahora se responsabiliza de ti. Porque eso era redimir. El que redime compraba, pero también se responsabilizaba de ti. O sea, Él tiene el recurso, tiene las formas, lo que tú necesitas para acabar la carrera sin que el diablo mate tu vida espiritual. Por eso el enemigo quiere traer divorcios, quiere traer adulterio, quiere traer mentira, quiere traer inmundicia, pornografía, masturbación, agresión, robo, estafa, todo lo quiere traer. ¿Por qué? Porque el pecado te tira al suelo. El pecado contrarresta este área. Esto. Tú eres un alma viviente.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está diciendo es concéntrate en eso. Concentra todos tus esfuerzos ahí. Para poder definirte. Entonces, como Éfeso estaba batallando de forma tan fuerte, y lo muestra el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que había, fíjense, ya lo hemos hablado otras semanas, satanistas, brujos y brujas, con mucho poder satánico para atacar a la iglesia. ¿Ustedes saben por qué viene la gran apostasía? Oye, ¿cómo puede ser que la iglesia no vaya a sufrir la sana doctrina? ¿Cómo yo puedo llegar ahí? Fíjense, mis hermanos, vengan a Segunda de Tesalonicenses un momento. Fíjense esta revelación, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Fíjense, porque yo le pregunté al Señor, pero ¿cómo yo puedo caer ahí? Revélame, háblame, Señor. Y fíjense que el Señor nos habla algo, lo he estado predicando en 2023, lo estuve compartiendo, pero fíjense, mis hermanos, fíjense qué revelación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Estamos? Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate este versículo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense este versículo 4. Este versículo se encaja en ramas escatológicas con la tercera edificación del templo de Israel. Y proféticamente se encaja con la abominación desoladora de Daniel, del capítulo 9, lo que Jesús decía. ¿Me siguen? Sí. Se encaja con el tercer templo de Israel. Eso hoy suena, que están preparando para edificar, ya tienen la vaca alazana para sacrificar en el atrio y todas esas cosas. Pero yo le preguntaba, Señor, y el Señor me mostró este versículo, y yo observando, fíjense lo que el Señor me muestra aquí. Dije, fíjate, él está hablando del anticristo, porque si tú sigues hablando, lo que viene hablando es de la manifestación del anticristo, pero el espíritu del anticristo lleva operando toda la era de la iglesia. Porque Juan dice, hay muchos anticristos en el mundo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, el anticristo salieron de nosotros. Eso dice Juan. Dice, y salieron de nosotros. O sea, fíjate. Está hablando del anticristo, pero el espíritu del anticristo lleva operando toda la era de la iglesia, y dice que se levanta contra todo lo que le da culto a Dios y se opone a todo lo de Dios, sentándose en el templo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta.
importa. Yo no estoy en contra de si se va a establecer un tercer templo, si se va a levantar o no se va a levantar. Yo sé que en Arabia Saudí, en el pacto de la Casa Abrahámica, ya han edificado un templo para los judíos, juntamente con el catolicismo y el musulmán, que eso fue el pacto de la Casa Abrahámica en 2020, que se hizo cuando estábamos confinados. Parece una casualidad, ¿eh? Así que, fíjate, y yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees, después de leer la carta a los hebreos, tú crees que Dios va a recibir la sangre de un sacrificio del pueblo de Israel? Lo dice la Biblia. Ustedes saben una cosa, lo que me llama la atención, que el pueblo de Israel tropezó en Cristo teniendo toda la información, siendo el pueblo del pacto, de la palabra. Y ellos tenían mucha más información que nosotros y muchos tropezaron en Cristo. Eso me dice a mí que podemos tener mucha información y no estar entendiendo las cosas. ¿Y saben lo que me dijo el Espíritu? ¿Quién es el templo? Digo, nosotros. Aquí dice que se levanta y se opone contra todo lo que le da culto a Dios. ¿Será que en la iglesia, en el mundo entero, se le está dando un fuego extraño a Dios y rindiendo culto de forma extrabíblica? Yo te digo que sí. Sí, claro. Dice, se levanta contra todo lo que se opone. Mis hermanos, yo hablé con un brujo que fue liberado. Me digo, nosotros íbamos a las iglesias allí a orar en contra. Y ¿saben lo que nos encantaba? Ver a los pentecostales bailar de esas formas y todo eso que aceptaban. A nosotros nos gustaba. Los bautistas, era en ese sentido para nosotros era como más, aunque era muy fácil generar otras cosas. Y me decía, en los bautistas, en los pentecostales, yo veía cómo bajaban demonios y luchaban con los ángeles. Así. Esa forma de, mis hermanos, Dios es santo. Tú tienes que entender que Dios es santo. Amén, amén. ¿Usted cree que realmente a Dios se le adora cuando nosotros estamos cantando? Sí, la alabanza es un sacrificio de labios, fruto de labios que anuncia su nombre. Pero realmente lo que a Dios le alaba es como usted vivió a lo largo de la semana. Ese solamente es el remate. Gloria a Dios. Solamente es el remate. Entonces, contra más, usted, mis hermanos, unas cosas en los púlpitos, no. Entonces, cualquier cosa que usted y yo toleremos, el enemigo hila muy fino, mis hermanos. Muy fino. Y él no tiene prisa. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Amén. Por eso yo vengo contando la semana pasada y esta semana eventos sobrenaturales que yo he experimentado. Porque es para ti también. Amén. No, es para todos. La palabra es tanto para usted como para mí. Mis hermanos, el enemigo lo que quiere es hilar fino. ¿Por qué? Porque se opone y va contrarrestando. Y dice que se sienta en el templo de Dios. Si está diciendo que se levanta contra todo lo que le da culto a Dios, y es imposible de que si se levanta un tercer templo en Israel, la sangre de ningún animal le dé culto a Dios, ¿dónde se le da culto a Dios? ¿En qué templo? En el nuestro. Y lo que dice que el enemigo se va a sentar. Y entonces es cuando yo entendí. Y claro, porque uno se pone a pensar y tú dices, la gran apostasía, la iglesia no va a sufrir la sana doctrina, aparte del oído de la verdad. Claro, el enemigo empieza a contrarrestar la palabra, a torcer, a medrar, a falsificar, a hilar muy fino, quitando la palabra. Y llega un momento, y vamos a llegar a un momento, y ya se ven, mis hermanos, y que Dios nos guarde y nos dé discernimiento, porque la iglesia está muy afectada con muchas doctrinas que la Biblia dice lo contrario. Y es normal, yo a veces me siento con pastores y digo, yo no pienso esto por esto y por esto. Mis hermanos, ustedes saben cómo me miran. No, es que la Biblia lo dice. Y la gente está afectada por las instituciones, las denominaciones. ¿Y la Biblia? ¿Dónde la dejas?
porque es ella, y te confronta. ¿A quién no le confronta la Biblia? A todos, es que nos tiene que confrontar. ¿Por qué? Porque es el espejo donde nos miramos. ¿Dónde se sienta el enemigo? En el templo. Entonces ahora yo entiendo muerte espiritual. ¿Qué estaba diciendo la carta a los Efesios? Lo leímos la semana pasada y la anterior. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? Ustedes tienen que saber que en otro tiempo el diablo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, era quien operaba en ti. Y usted ve todo el capítulo 1, cómo te sube al tercer cielo y de repente te baja al infierno. O sea, te muestra que ha habido una intención deliberada de Dios contigo para que tú entiendas dentro de tu lucha y de tu guerra que la intención deliberada de Dios continúa. Cuando tú no sientes el recurso, cuando tú estás pasando por una prueba, cuando tu fe está eclipsada por un problema, no sé, tantas cosas. Pero tú no puedes dejar de mirar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que está diciendo, cuidado, porque ese que operaba en vosotros por naturaleza sois hijos de ira. Y entonces traza y tira una línea. Te dice quién eres, todo lo que ha sucedido en tu vida, todo lo que Dios ha hecho. Él, por su gran amor, os dio vida. Amén. Os sentó juntamente con Cristo, bendijo con toda bendición espiritual. Él pagó con su sangre, pagó por vosotros, os ha bendecido. Os ha hecho aceptos en el amado. Esa palabra acepto es que sois instrumentos de la gracia de Dios. Amén. O sea, todo lo que Dios tiene preparado es para ti, porque al Padre le ha placido daros el reino. Tenéis una herencia. Sois juntamente con Cristo, en Él. Entonces, ¿qué pasa? Que Él nos dice, te he sellado con el Espíritu Santo, te he dado las arras del Espíritu, te he dado una herencia, pero tienes que saber, y enfatiza el capítulo 1, que todas las cosas Dios las hace según el designio de su voluntad. Amén. El propósito es de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Y tira una línea. ¿Por qué? Porque Éfeso estaba siendo afectado por el ataque espiritual a través del sistema de prosperidad. Así es. Por eso, sí, mis hermanos, ¿quién era la diosa Diana? La diosa Artemisa, una diosa de la fertilidad. ¿Y saben lo que dijeron? Esta diosa es adorada en el mundo entero, que es la Virgen María, que hoy está disfrazada con los católicos, con el niño. Porque a Semiramis siempre se la ha estado disfrazando desde entonces. Talmud, Semiramis, Nimrod, todo eso. Son deidades. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Yo veo cómo el Espíritu tira una línea para darnos discernimiento. Y digo, es verdad. Cuidado con Sergio, que es un sinvergüenza. A ver si yo voy a estar... Y ustedes saben, mis hermanos, cuándo sale Sergio, cuando no oro. Cuando no hay oración. Salió un vídeo en TikTok y sale un vídeo y dice, sin orar un día. Entonces mira, si sale un perrito así mirándote así. Sin orar 2 días, y así. Y de sin orar 3 días. Y de sin orar 4 días. Claro, ¿por qué? Porque te vas debilitando. La carne va saliendo y la mala hierba crece sin permiso. Es una realidad, o sea, esto es una realidad. O sea, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿De qué forma estás invirtiendo en el reino? ¿Qué tolerancia tienes al Evangelio? ¿Estás escuchando el mensaje de hoy? ¿Lo vas a estudiar a lo largo de la semana? ¿Estás atendiendo que estamos recibiendo un ataque espiritual porque todo el mundo satánico ha decidido atacar lo que la palabra dice? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es el fruto que estás dando? Tienes que examinarte. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que prima en tu vida? Tienes que ser sincero y sincera. Da igual el estado, lo que importa es lo que Él ha preparado. Hay que ser sincero. Es decir, Señor, pues fíjate que últimamente no redimo el tiempo. Tú dices que ponga los ojos en las cosas de arriba, pero las tengo puestas en las de abajo.
Tú me dices que hagas tesoros arriba, pero estoy totalmente pensando dónde voy a invertir para generar más. O sea, siempre hay una distracción que el enemigo quiere traer. Al que Dios haya llamado para tener una empresa, genial, pero estate seguro. Pastor, no puedo congregarme porque el trabajo, que tal, que no sé qué, ese no es de Dios. Mis hermanos, yo llegué en un trabajo, en este que os estaba contando que iba en moto, y mis hermanos, yo ganaba dinero, yo ganaba casi 2.000 euros. Y el jefe me decía, no, te voy a dar 100 más, pero no se lo digas a los demás. Y aparte te voy a pagar los sábados. Yo digo, los sábados. Y cuando preparo yo la predicación, los sábados. Le dije, mira, si usted a mí me hace trabajar los sábados, para mí este trabajo ya no tiene significado. Porque soy cristiano y usted lo sabe, mi jefe. Yo le di testimonio y mi jefe me dijo, esta semana vamos a quedar para comer. Y me va a decir, claro que sí, lo que quiera, pero si usted a mí me hace trabajar este día. Y el Señor me dio sabiduría. Mis hermanos, la sabiduría de Dios es para usted. Amén. Porque yo no le hablé a la primera. A mí me hizo trabajar sábado, pero yo decía, Señor, yo no quiero trabajar los sábados. De trabajo me está reduciendo, Señor, dame sabiduría. Y el Señor me dijo, ¿tú celebras las fiestas de los santos y de las vírgenes? No, yo no. Pues dile que le trabaja las fiestas, pero que te dé los sábados. Y como las fiestas nadie quiere trabajar, claro, cuando llegué, le dije, mire, yo los sábados no puedo porque para mí no tiene sentido si ya voy a trabajar los sábados. Pero le trabajo las fiestas. Encima las fiestas se pagaban más caras que los sábados. Y me dijo, ¿ah, sí? O sea, no me trabaja los sábados y me trabaja las fiestas, sí. Porque yo no celebro el paganismo. Le trabajo todas las fiestas. Ah, genial. Vale. O sea, el Señor te va a dar el recurso de lo que tú necesitas. No hay que ser prematuro. No tienes que lanzarte y decir, yo no voy a trabajar el sábado. ¿Verdad? Porque pierdes el trabajo. Señor, dame una palabra para mi jefe. Dame sabiduría. Dime cómo tengo que hacerlo. Tienes que esperar, tienes que orar, tienes que clamar y Él te lo va a decir. Y entonces, yo no lo había visto, pero el Espíritu me dijo, dile que le trabaja la fiesta. Y encima las fiestas me las pagaban más caras. Eso sí, no me libraba de una fiesta. Era a las 7 de la tarde y digo, no me han llamado, mañana trabajo. Y me llamaban a las 7:15. Oye, Sergio, que ya sabes que mañana haces eso. Pero no me tocaba en ni un sábado. O sea, mis hermanos, la palabra, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, lo ahogan. La palabra lo ahoga y lo que tiene que dar fruto es la palabra en tu vida. Amén, amén. Entonces, estamos hablando cómo la iglesia está recibiendo un ataque espiritual para distraer, para ahogar. Y la gente ni se congrega ya. La Biblia dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque aquí se recibe la visión que Dios le ha estado dando al pastor durante la semana, que ha estado peleando el mensaje. Y tienes que cogerlo, porque es para usted tanto como para mí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo está atacando. Le dice, no importa, no pasa nada. No te preocupes, quédate durmiendo. Y te habla como en el huerto del Edén, al oído, con que Dios te ha dicho que te levantes y vayas a adorar hoy. Mira que a gustito estás en la manta, que frío hace fuera. Verás, ahora te vas a levantar y te vas a meter un desayuno. Y luego encima te entra más sueñecito. El sueño después del desayuno es mucho mejor. Y empieza, ¿o no? Es que si nosotros no miramos de forma objetiva eso, la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones y lo que te está diciendo es que no lo ignores. Tú tienes que saber a qué te estás enfrentando. Yo no voy a estudiar al demonio, yo estudio lo de Dios, pero la demonología es una doctrina bíblica y tienes que saber de alguna forma y de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que Dios quiere es mostrar a los siglos venideros su gracia. Lo que quiere y lo que ha definido es reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos, en Cristo. Es decir, Él va a resumir, recapitular. Esa palabra dispensación es que Jesús va a arreglar tu vida. Amén. Eso es lo que significa en el griego. Él va a traer los arreglos.
Es como cuando tienes una gotera y dices, ¿quién me va a arreglar esto? Y te llega uno y dice, yo te lo arreglo. Pues él te va a arreglar las goteras, las grietas, las cosas te las va a arreglar él. Pero él te arregla para luego usarte a ti y que vayas a arreglar otras cosas. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, ¿cuál es el problema al que nos estamos enfrentando hoy? Que los ministerios no se desarrollan, que los dones no se reciben, porque no hay consagración, no hay santificación, hay mucho ataque. No solo eso, sino que encima van a apartar el oído de la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo se opone, pero tú tienes que saber y conocer cómo adorar al Señor. Amén. ¿Usted me entiende? Pues esto es solamente la introducción, mis hermanos. No he tocado ni el mensaje. O sea, es que es tan tremendo, mis hermanos. Yo veo un grito, yo escucho la voz del Espíritu en favor de la iglesia, para defender a la iglesia. Porque aunque nos parezca ahora realmente que estamos escuchando, ¿cómo yo voy a recordarlo mañana y pasado? ¿Cuántos estudian los mensajes a lo largo de la semana? Que quedan grabados. O sea, esto, mis hermanos, esto no... O sea, la iglesia no está centrada en mí. No está centrada en una persona, ni está centrada en un ministerio. La iglesia está centrada en un cuerpo. Y a que a usted le viene bien la palabra que le estoy predicando, a mí también me viene bien lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Y lo necesito. ¿Usted sabe cuál es el ministerio más atacado aquí? Se lo estoy diciendo, el pastor. Porque el pastor será herido y las ovejas dispersadas. Y lo que más va a atacar el enemigo es al pastor, al pastorado. Así es. Por eso dice, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, mucho engaño, y es una pelea constante en el trabajo, en la familia. Mis hermanos, yo tuve una crisis con mi esposa al principio, y yo dije así, yo me separo. Muy guapo que soy yo. Ay, Dios mío. Sí, no, es que no lo creemos y todo. No, yo me separo de aquí. Y a mí me va a decir y me va que yo me separo. Y que sí, que... Y yo no quiero. Entonces venían los pastores y decían, ¿qué te pasa? Muy bien. Sí, es posible que lleve la dieta y que te pague esto. ¿Y qué dice la Biblia? Yo no sé. No, mira lo que dice. Y con el que sí, pues no. Yo quería, pero la Biblia dice otra cosa. Yo puedo tener una convicción de algo y yo puedo querer algo, pero ese eres tú. Pero ¿y Dios qué dice? Mis hermanos, cuando usted deja su criterio una y otra vez, y usted deja su criterio una y otra vez por la Biblia, llega un momento que se explosiona, algo sucede, porque el Señor se da cuenta que tú has entendido. Y el Señor te recompensa. Y es impresionante. Y como yo decía, yo no te quiero. Estoy ya saturado, ya no te quiero. Y decían, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no. Y encima es como que nos venimos arriba. Sí, porque es que no somos buenos, mis hermanos. Si yo no reconozco, había uno del trabajo que me decía, qué buena persona eres, y yo decía, no, yo no soy buena persona. Yo cada mañana cuando me levanto tengo que reconocer lo malo que soy, para poder vivir un poco mejor ese día. Yo no soy buena persona. Ahora, yo estoy en un proceso de santificación. El asunto es, mis hermanos, que yo empecé a darme cuenta del daño que estaba haciendo por la palabra. Y yo le dije, Señor, tú dices que yo trate a mi esposa como el bajo más frágil, que la ame como Cristo amó a la iglesia. Te gané un milagro. Sáname, libérame, dame amor por él. Entonces yo un día le dije, te amo y te voy a cuidar. Y a día de hoy, más de una década, y la hermana Yesenia nos ayudó, ¿te acuerdas, Yesenia, de aquellos tiempos? Y bueno, es maravilloso. Es que cuando tú siembras tu matrimonio en el Señor, se convierte
en una piedra preciosa. Merece la pena luchar, sembrar, porque luego se recoge. Y yo a día de hoy, yo no sabía que podía ser tan feliz con mi esposa, pero recibí un ataque demoníaco en mi carácter, en mi criterio, en mi filosofía, en mi ideología, en mi forma de ver. Y lo que me preservó y me salvó fue la palabra. Por eso dice el capítulo 19 que Dios hacía cosas extraordinarias a través de Pablo, para que la palabra de Dios creciera y fuera preservada. Eso es lo que se ataca, la palabra, el testimonio. Entonces, mis hermanos, es tiempo de que te concentres en el Señor, de que no pierdas el tiempo, de que luches, no dejes de congregarte, no dejes de crecer en la palabra, de orar, de buscar de Dios. La guerra y la batalla está en ti, no en el vecino del cuarto que te mira raro. Está en ti, en cómo te manifiestas, en cómo sientes. Si Jesús me hubiera tratado a mí de acuerdo a mi condición, ¡ay, Dios mío!, hubiera ardido en el infierno eternamente. Pues tendremos que aprender de Él. La iglesia de Éfeso tenía un amor entre los hermanos, mis hermanos, tan fuerte que el diablo dijo: hay que atacar a la iglesia. Dice, el distintivo era la fe en Jesucristo y el amor para con todos los santos. Así que, una vez más, se me olvidó poner el reloj encima del púlpito. Lo siento. Mis hermanos, si somos capaces de ver Titanic y ni pestañeamos y acabamos llorando, no vamos a poner melancólicos por una hora de predicación. Bueno, estuvo Pablo disertando 3 días que hasta uno se cayó de... Mis hermanos, yo escucho predicadores, pastores que predican a pastores 2 horas y media de mensaje. Pero en esta iglesia se come, aquí hay hambre. Así que eso se nota. Bueno, vamos a dar rozajado la palabra. Vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Vamos a seguir orando, clamando, gimiendo al Señor para que nos ayude a lo largo de esta semana, de esta batalla ardua de la fe. Padre Santo, en nadie más podemos confiar, solamente que en ti, Señor. Amén. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti hay salvación. Amén. Gracias, amado Dios, porque todo es por medio de tu Hijo. Tú nos has dado una nueva vida, nos has provisto de un reino, de una herencia y de una esperanza eterna. Lo creemos, porque lo hemos recibido, porque tú nos lo has dado. Queremos vivir para amarte, para servirte y para agradecerte lo que tú has hecho por nosotros. Creemos que cada día caminas con nosotros en una relación personal. Señor, que el testimonio de Jesús sea una realidad en nosotros. Que se materialice la vida de tu Hijo Padre en nosotros, de acuerdo al misterio de la piedra. Que todo nuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Que en mi carne viva la fe de tu Hijo Padre. Ayúdame a continuar despojándonos del viejo hombre. Ayúdanos, Señor, a vestirnos del nuevo hombre en santidad y justicia. Despierta del letargo a tu iglesia. Guárdanos, Señor, de que el amor no se enfríe. Por favor, Señor, guárdanos de la apostasía. Danos discernimiento espiritual, Señor. Tú dices en tu palabra que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso venimos poniendo los ojos en las cosas de arriba, mirando hacia ti, Señor, porque no podemos confiar en nosotros. Pero sí confiamos en lo que tú nos das, en lo que tú pones en nosotros. Por eso te ruego que cada día, Señor, a lo largo de la semana, tú nos fortalezcas, nos guardes y nos cuides. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Guárdanos del pecado y revélanos los que nos son ocultos. Ayúdanos a continuar santificándonos, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre
nombre de Jesús te ruego, Padre, por esta palabra para que la siembres en lo profundo de nuestros corazones. Haz el milagro para que sea productiva. Guarda esta palabra, Señor, en nuestro corazón, que no haya demonio que pueda robarla. Prueba que la seque, ni afán que la ahogue. Todo sea para tu gloria y honra. Siervo inútil soy, lo que debía de decir, eso dije, tuya es toda la gloria. Te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Juntos te amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.